Bienvenidos a un nuevo tema de la oposición de Física y Química de España. Entonces vamos a ver el tema 2 de la oposición, en el cual su título es Momentos claves en el desarrollo de la física y de la química, principales científicos o grupos de científicos implicados, problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual. Bueno, como podéis ver en la pantalla, tengo un poco el desarrollo esquematizado con los diferentes puntos que se podrían añadir. El primer punto sería desarrollo histórico de la física. El segundo, desarrollo histórico de la química, muy sencillito. Y el tercero, la química y la física en el siglo XX y principales retos actuales. Vale. El punto 1, desarrollo histórico de la física. En él, pues, hemos de ver un poco cuál es el desarrollo de todas las materias correspondientes a la física. Todas las partes importantes de estudio de la física. Al menos las más importantes. Entre ellas están la mecánica, la óptica, el electromagnetismo y, por supuesto, la termodinámica. Un poco aburrida para mí, pero bueno, no está mal. En el desarrollo histórico de la química empezamos con la química primitiva, como ya hablamos en el tema anterior. Grecia, elementos y átomos. Veremos también Alejandría y el nacimiento de la alquimia. Luego veremos la alquimia árabe. A continuación, el despertar de Occidente. Luego, el origen de la ciencia química. Lavoisier y la fundación de la química moderna. Y por último, la química en el siglo XIX. Y en el punto 3, la química y la física en el siglo XX, principales retos actuales, pues veremos los problemas principales de la física, los problemas principales de la química y los nuevos retos a los que se enfrentan. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con ello. Como veis en el esquema está un poco más desarrollado para que veamos. Entonces empezamos con la física. Desarrollo histórico de la física, punto 1. 1.1. Mecánica. Aquí vamos a ver qué pasa antes de Newton, qué pasa después de Newton. Vamos a ver algo del desarrollo teórico para explicar el comportamiento de cuerpos ideales. Y a partir de ahí veremos el formalismo matemático que se emplea. Y luego veremos cuerpos reales. En ellos estarán sólidos y líquidos. Todo esto no está estructurado de esta manera, pero se podría resumir de esta. Más o menos así. Entonces, vamos a empezar. A ver dónde lo tengo. Vale. Bueno, antes de empezar con esto, deberíamos tener una breve introducción donde definiéramos qué es la física, qué es la química. ¿De qué se encarga la física? Pues la física se encarga de estudiar las leyes del universo. Básicamente es eso, las leyes que gobiernan el universo. Por tanto, podemos decir que casi todo es física, ¿vale? Pero claro, casi todo es física, todo aquello con lo cual podamos aplicar un método científico, con lo cual podamos experimentar, medir y comprobar. Todo aquello que se salga de ese rango entra dentro del terreno de la filosofía. Y eso es algo que muchas veces la gente de a pie no tiene muy en cuenta. La física solo llega hasta donde es posible experimentar. Fuera de ahí es un terreno especulativo o filosófico. Depende del caso. ¿Vale? La química. La química estudia de alguna manera los elementos químicos, cómo se unen entre sí estos elementos, los compuestos, sus propiedades y, por supuesto, las reacciones que se dan entre ellos. ¿Vale? De qué forma pueden interactuar todos estos ladrillos básicos para ir construyendo diferentes construcciones. ¿Vale? ¿Dónde convergen la física y la química? Pues en una materia llamada, en una ciencia llamada física química o química física. No es una ciencia en sí, sino es un punto de convergencia de ambas. Es tanto física como química. Vale.
Ya vamos al punto 1, desarrollo histórico de la física, 1.1, mecánica. Aquí vamos a ver, sobre todo, las ideas sobre la gravedad en el siglo X hasta el siglo XVI. Veremos el estudio del movimiento en el siglo XVII y el movimiento y las fuerzas gravitatorias, ya con nuestro amigo Newton en el siglo XVII-XVIII. Vale, entonces empezamos por Aristóteles, que nació en el 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Él hizo una especie de enciclopedia en la cual abordó el tema de la física de un modo un poco sin ningún tipo de método. Él pensaba que sin ningún tipo de observación. Prácticamente él pensaba que la razón podía llegar a todas partes y únicamente armado con su razón, pues se puso a intentar explicar todos los fenómenos físicos. Por supuesto, hubo muchas cosas en las cuales no acertó. Entonces él pensaba que existían dos mundos, el celeste y el terrestre, y eran como dos cosas separadas, ¿vale? Y que cualquier cosa, cuando hablaba de movimiento, él pensaba que los movimientos siempre se producían por un motor, algo que hacía de motor y que hacía que un cuerpo continuase en su estado de movimiento. Muy al contrario de lo que pensó Newton unos cuantos siglos después, de que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento si no hay ninguna fuerza que cambie ese estado. ¿Vale? Él también habló de la velocidad, que era como una especie, o venía dada por una cierta resistencia al movimiento de ese motor. Domingo de Soto nació en 1474, murió en 1560, ya vio una relación entre la caída de los cuerpos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Y calculó cuál sería la aceleración de estos cuerpos con el valor de 9,8 metros segundo. Puede que no fuera tan exacto, pero sí que hizo un cálculo y se ve que aproximado. Por tanto, Newton no fue el primero en establecer este tipo de relaciones, y tampoco Galileo. Galileo Galilei, en 1564 hasta 1642, pues introdujo muchas novedades en la física, sobre todo en la física del movimiento. Nos habló o nos definió los conceptos de velocidad y de aceleración, las leyes de caída de los cuerpos, vio la reversibilidad del movimiento gravitatorio, experimentó con planos inclinados, estableció el principio de inercia, que es la primera ley de Newton. Por tanto, esta ley no fue original de Newton, sino fue de Galileo. Y estableció el movimiento parabólico, lo estudió e hizo su descomposición en dos movimientos, ¿vale? Más tarde vino Newton, que justamente es algo curioso, nació en el año en el que murió Galileo, en 1642 hasta 1727. Bueno, él escribió 3 libros hablando sobre el movimiento, las fuerzas y la gravedad, y creó los principios básicos de toda la mecánica que ha perdurado hasta nuestros días, que aún los seguimos aplicando. Los 3 libros estaban bajo un título común, se publicaron como Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. El primer libro definía la masa, el movimiento, las fuerzas, el momento. También se definió en el primer libro las leyes de Newton. La primera ley de Newton, que era la de la inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de movimiento, reposo absoluto, si no actúa ninguna fuerza sobre él. Vale, pues no fue de él, fue de Galileo. La segunda ley, que dijo que fuerza es igual a masa por aceleración, es una manera de verlo. También podemos decir que era la derivada del momento con respecto al tiempo, que tampoco fue de él,
fue estudiada antes por Huygens. Y la tercera ley es la única original de Newton, que fue la ley de acción y reacción. ¿Vale? Básicamente es el ejemplo de si yo pego un puñetazo a una mesa, pues la mesa me devuelve el puñetazo con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Toda acción tiene una reacción. ¿Vale? Con esto, ya en hasta el siglo XX ya no se definen o no se empieza a trabajar con otros conceptos, como puede ser el momento sí, pero ya con las energías, con la potencia, con la energía potencial, la energía cinética, el trabajo, etc. Ese planteamiento vino después. En el segundo libro habla del movimiento en medios resistentes, y el tercer libro habla del principio del movimiento de los planetas. Así que no dejo títere con cabeza, prácticamente lo toco todo este hombre. Vale, entonces ya nos vamos con los planetas. Vale, dentro de la mecánica ya hemos visto todos los actores que de alguna manera intervinieron en plantear los principios de la gravedad, del movimiento, de las fuerzas. Ahora vamos a ver los que tuvieron que ver con los planetas. Uno de ellos fue Tycho Brahe en español, bueno, leído como leemos los españoles, el cual pues se basó en un método muy observacional y lo que hizo fue sobre todo hacer medidas muy precisas de los movimientos celestes de los planetas. Kepler estuvo un tiempo con él y se aprovechó de estas medidas para poder sacar sus conclusiones. Kepler vivió del 1571 hasta el 1630. Murió antes de que naciera Newton. Y sin embargo estableció las 3 leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas, que si hubiera sido un poquito más avispado de ellas, se podían deducir las leyes de Newton, igual al contrario. ¿Vale? Kepler se basó en el modelo heliocéntrico de Copérnico, que nació en 1473 y murió en 1543, ¿vale? Casi 30 años antes de que él naciera. Pero no llegó a conectar el movimiento con las causas, que eran las fuerzas. Simplemente estableció unas leyes diciendo esto es así, pero no el porqué. Hooke, desde 1635 a 1703, él vio que las órbitas de los planetas podían ser debidas a fuerzas de atracción del Sol, que desviaba su trayectoria, e incluso logró ver que esta fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cosa que Newton, en su tercer libro, estableció la ley de la gravitación universal. Sin embargo, Hooke algo así como 60 años después, a ver, un momento, 1635, vale, Hooke fue contemporáneo de Newton, así que Hooke estableció cosas de las que luego se aprovecharía Newton o no, ¿vale? Newton dio o hizo su ley de la gravitación universal. Es posible que todas las leyes no sean independientes entre sí y los descubrimientos, pues unos se hayan valido de otros. Sobre todo Hooke y Newton, que fueron contemporáneos. ¿Vale? Desarrollo matemático. ¿Qué desarrollo matemático hubo aquí para la mecánica? Pues el cálculo infinitesimal, en el que Newton y Leibniz, 1646-1716, Leibniz nació 4 años después que Newton, ¿vale? Y es curioso que murió casi 10 años antes, ¿vale? Pues bueno, Leibniz y Newton llegaron a la vez al desarrollo del cálculo infinitesimal o diferencial, pero bueno, como Newton tenía mucha más influencia, pues se quedó un poco con la fama en aquella época. Luego la historia pues le ha reconocido el mérito a Leibniz también. Vale, ya vamos en los siglos XVIII-XIX. Tenemos a Euler,
y a Lagrange en el siglo XVIII. Euler nació en 1701 y murió en 1733 y fue Newton y Leibniz inventaron o desarrollaron el cálculo infinitesimal. Euler ya se pasó al cálculo infinitesimal, este cálculo infinitesimal lo usó con coordenadas cartesianas para poder describir las posiciones de un móvil. Lagrange, de 1736 a 1813, desarrolló una serie de ecuaciones del movimiento creadas o formadas por expresiones analíticas de la energía. Su importancia es que eran ecuaciones fáciles para describir el movimiento y se podían utilizar fuerzas no conservativas, y era aplicable a medios continuos. En el siglo XIX se inventa la notación vectorial, un gran avance, y luego Hamilton, de 1805 a 1865, pues establece un nuevo formalismo que sería muy útil luego para la mecánica cuántica y estadística posterior. Ahora vamos con la mecánica de fluidos. Empezamos con la antigüedad. En la antigüedad, pues bueno, se encontró la ley de los vasos comunicantes y el principio de Arquímedes. Pascal, bueno, hizo sus pinitos con la presión. Bernoulli, pues estudió el movimiento de fluidos incompresibles y vio que cuando teníamos un tubo de sección variable, la presión disminuía al aumentar la velocidad. ¿Vale? Este fue el principio o uno de los fundamentos para encontrar algunos métodos para poder hacer el vacío en ciertas zonas, o máquinas para hacer el vacío de una forma mejor. Por ejemplo, Euler, sus ecuaciones creó o desarrolló unas ecuaciones generales que regían que rigen los movimientos sin viscosidad de los fluidos. Navier-Stokes es más o menos como el Maxwell de los fluidos y creó unas ecuaciones diferenciales un poco complejas llamadas ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos con viscosidad. Así que entre Euler y Navier-Stokes tenemos la mecánica de fluidos prácticamente ahí. Y luego, pues bueno, tenemos también el estudio de pequeñas turbulencias, perturbaciones llamadas turbulencias. Vale. Esto ya está hasta aquí. Vale. Ahora vamos a ver el punto 1.2, pasamos de la mecánica a la óptica. Empezamos por Egipto. En el Éxodo, en el 1200 a.C., pues bueno, ya existían espejos pulidos de bronce, al igual que en las pirámides. En Grecia ya se vio que la luz tenía una propagación rectilínea, se vieron las leyes de la reflexión por Euclides en el 300 a.C., las leyes de la refracción por Cleómedes en el 50 después de Cristo y Ptolomeo, el todopoderoso Ptolomeo, en el 150 después de Cristo. Luego de aquí ya pasamos a la Edad Media, donde Alacén en el 1000 después de Cristo pues volvió a estudiar la reflexión en espejos esféricos y curvos y parabólicos, perdón. Luego Bacon en el 1215, o sea, en el siglo XIII, prácticamente sí, siglo XIII, 1215-1294, pues inventó lentes para corregir la vista. Ya llegamos al siglo XVII y ya empezaron a haber avances. Entre estos avances se cuentan el telescopio y el microscopio. Con esto avanza muchas otras ciencias. Por ejemplo, Kepler utilizó el telescopio para poder, ya no en el tema de la óptica, sino en el tema de los planetas que hemos visto, para poder hacer observaciones más precisas y establecer sus leyes. Pero aparte, Kepler también se metió en el tema de la óptica. Vio o estableció la reflexión total interna, hizo aproximación de ángulos pequeños para la refracción. Tal que, bueno, vio que el ángulo inicial y el ángulo
final eran proporcionales para ángulos pequeños. Snell, de 1591 a 1626, estableció la ley de la refracción. Y Descartes, del 1596 al 1650, fue el primero en establecer esta ley de la refracción, pero ya con senos. Luego vino Hooke, que aparte de haber jugado un papel importante en la mecánica, pues también lo jugó estableciendo las leyes o descubriendo lo que era la difracción de la luz. Y luego ya vinieron Newton y Huygens, en el cual pues aquí se lió una polémica sobre la naturaleza de la luz. Newton decía que la luz tenía una naturaleza corpuscular, a pesar de que no podía con esta teoría no podía explicar ni la difracción de la luz ni la refracción, pero otros fenómenos sí. Y Huygens, que abogaba por una explicación o una naturaleza ondulatoria de la luz. Pero en aquel momento tampoco podía demostrar muy bien la refracción, aunque más adelante se han hecho desarrollos. En el siglo XIX ya aparece Young, el cual estudió las interferencias y la polarización de la luz. Y luego vino Fresnel, que estudió patrones de difracción y hizo una formulación matemática de la óptica. Todas las formulitas matemáticas de la óptica, el formalismo que tiene, fue debido a Fresnel. Vio las propiedades continuas en medios isotrópicos homogéneos, inventó una teoría de oscilaciones, donde estableció las fórmulas para las amplitudes de reflexión y de transmisión. Faraday, en 1791 a 1867, vio que la dirección de polarización de la luz variaba con un campo magnético. Y Maxwell, del 1831 al 1879, pues resumió y amplió todos los conocimientos anteriores de óptica y de electromagnetismo en unas ecuaciones matemáticas diferenciales llamadas ecuaciones de Maxwell. A partir de estas ecuaciones se vio que la luz era una perturbación electromagnética que atravesaba el éter. Aunque a Maxwell el éter ya no le hacía falta, lo siguió conservando porque no se dio cuenta de la amplitud de las consecuencias a las que se llegaban aplicando sus fórmulas. Hertz, de 1857 a 1894, comprobó lo que llamó las ondas hertzianas, la existencia de ondas hertzianas, que eran ondas electromagnéticas. Comprobó la existencia de las ondas que Maxwell había predicho con sus ecuaciones. Poincaré, de 1854 a 1912, rechazaron la existencia del éter, porque realmente no hacía falta. Entre Poincaré y Einstein, ¿vale? La teoría electromagnética, las ondas electromagnéticas se pueden desplazar por el vacío. En el siglo XX apareció Planck, también Einstein, y en 1900 hizo una especie de truco matemático para intentar solucionar el problema de la radiación del cuerpo negro, en la cual dijo que la luz estaba formada por unos cuantos de energía llamados fotones. Y estos fotones tenían una energía que ya no dependían de la amplitud como dependerían en otro movimiento ondulatorio, sino de la frecuencia. Así que volvemos otra vez a la teoría corpuscular de la luz, después de algunos siglos de teoría ondulatoria de la luz. Einstein cogió la teoría de Planck y dijo, que esto no es un truco, es la realidad, ¿vale? Y ya luego vino la mecánica cuántica, en la cual ya se estableció definitivamente la naturaleza dual de la luz, lo cual creo que ya había recalcado Einstein antes. Y nació la espectroscopía, no sé si como ciencia aparte, como una parte de la óptica. Bueno, pasamos al punto 1.3, electromagnetismo, la antigüedad. Aquí vemos, en la antigüedad pues teníamos la brújula, en el 1200, ¿vale? En China.
y pasó de China a Europa. Fue usada en el siglo XIV. Un sistematizador de conocimientos del magnetismo fue Gilbert, del 1544 al 1603. Sí, ya lo sé, se llama como uno de los protagonistas de crónicas vampíricas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así. Vale, en el siglo XVIII aquí aparece lo que se llama la virtud eléctrica. Se considera que la electricidad está formada es una sustancia a la cual llamaron virtud eléctrica. Entonces, Gray se ocupó de ver cómo se transportaba la electricidad, Dufay de sus propiedades y Franklin, al final, de su naturaleza. Por tanto, Gray, 1670-1736, consideró que la electricidad estaba formada por la virtud eléctrica que pasaba a través de un hilo metálico. Más bien, sí, experimentó con la electricidad y supuso que esa virtud eléctrica era la que pasaba por un hilo metálico. Dufay, con Y, de 1698 a 1739, estableció que existían dos clases de electricidad y que más se repelen, menos se repelen y menos o menos más se atraen. ¿Vale? O sea, que los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. ¿Vale? Franklin, 1706-1790, estableció que la electricidad era un fluido que estaba en todos los cuerpos. Vale. Ahora vamos a hablar sobre la carga. Aquí tenemos la ley de Coulomb y las unidades de la carga eléctrica que vienen dadas por Gauss. Entonces tenemos a Coulomb de 1736 a 1806, el cual nos dice que la fuerza entre dos esferas cargadas eléctricamente decrece con la inversa del cuadrado de la distancia. O sea, es proporcional a 1 partido R al cuadrado. Gauss, de 1777 a 1855, establece la unidad de carga eléctrica. Ahora vamos con la definición de la función fuerza y del campo eléctrico, que fue ya sugerido por Newton cuando sugirió la fuerza gravitatoria. Los actores de estas definiciones de fuerza y de campo eléctrico fueron Poisson, 1781-1840, Green, sí, Green, verde en inglés, Green, 1793-1841, y Gauss, que está metido en el ajo de todo esto. Vale. Ya nos vamos con la pila de Volta y Eddington, en el siglo XIX. Y aquí ya empezamos con la electroquímica. La pila de Volta fue en el 1800. Volta nació en 1745 y murió en 1827 y fue el comienzo de la electrodinámica clásica. Carl Lis, que sí, que se llama como el padre de todos los vampiros en Crepúsculo, igual, Carl Lisle, 1768-1840, junto con Nicholson, 1735-1815, descompusieron el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. Muy bien, habéis estado atentos. Luego vino Arago, que le falta una N para ser Aragón, el del Señor de los Anillos, sí, pero es Arago. Nació en 1786, vale, antes de Arago, discúlpenme, viene Oersted, importante, 1777-1851, y vio los efectos magnéticos que producen corrientes eléctricas. Esto lo hizo en 1820, pleno siglo XIX, mediados del XIX. Luego vino Arago, 1786-1853, que fue el inventor del electroimán. Y ya luego vino, ¿quién va a venir? Ampère, hombre, Ampère, que hizo un estudio completo con el formalismo vectorial y definió ya lo que era el campo magnético, chicos. Vale. Ahora ya venimos con circuitos. ¿Quién es el verdadero artífice de circuito y acabamos cagándonos en su nombre cada vez que los estudiamos? Pues ese, Ohm o OHM. ¿Vale? Hizo una contribución experimental y teórica.
midió experimentalmente la corriente de un circuito en función de la longitud del hilo, por ejemplo, y estableció toda una teoría de la conducción análoga a la teoría de Fourier para la conducción del calor, pero esto lo hizo con los electrones a través de circuitos eléctricos. Ya nos vamos introduciendo el tema de la inducción. Luego veremos autoinducción y ya la formalización del electromagnetismo. Vale, la inducción. Los artífices fueron Faraday, 1796-1867, el cual estudió la inducción de corrientes eléctricas y hizo una conexión entre la electricidad y el magnetismo. Y por supuesto también estudió la autoinducción. Lenz, 1804-1865, era contemporáneo de Faraday, estableció una regla sencilla en relación con las corrientes inducidas. Luego vino Newman, 1798-1895. Bueno, luego viene Newman, que estableció una ley de inducción, estableció la ley de la inducción ya en la forma actual. Entonces, entre Faraday, Lenz y Newman establecieron el fenómeno de la inducción. Y luego tenemos, con el tema de la autoinducción, aparte de Faraday, tenemos a Henry, 1797-1878, que en 1832 pues estableció la autoinducción, las leyes de la autoinducción ya de forma más precisa. Vale, también tenemos oscilaciones en circuitos y corriente alterna. Vale. Formalización. Tenemos a Maxwell, 1865, que aparte de formalizar la óptica, pues con sus leyes de Maxwell, sobre todo lo que formalizó fue el electromagnetismo. Estableció o metió en sus leyes de Maxwell las leyes de la inducción de las corrientes eléctricas, las leyes de la inducción de corrientes magnéticas en forma diferencial. Estableció que el campo eléctrico era perpendicular al campo magnético, como supuso Fresnel para las corrientes luminosas. Y bueno, de alguna manera fue el autor de la idea de la luz como ondas electromagnéticas. Luego vino Lorentz con sus ecuaciones de Maxwell-Lorentz, que eran aplicables en todos los sistemas de referencia válidas. Y bueno, y al final ya vendría Einstein, el cual ya supuso que con la teoría de la relatividad que la velocidad de la luz era igual en todos los sistemas de referencia, y bueno, por tanto completó un poco esta visión del electromagnetismo, una parte de él. Punto 1.4, termodinámica. La termodinámica nació en 1850 y tenemos, bueno, aparte del principio cero de la termodinámica, el primer principio de la termodinámica, tenemos el segundo principio y el nacimiento de la entropía. Aquí tenemos a Clausius, 1822-1888, que formula el segundo principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica prácticamente es el principio de conservación de energía, ¿vale? Luego viene Carnot, que establece su ciclo de Carnot, 1796-1832, bueno, después, viene antes que Clausius, pero bueno. Thomson y Lord Kelvin, 1824-1907. Carnot con su ciclo de Carnot, Thomson y Lord Kelvin, de alguna manera miran la disipación de la energía y el crecimiento de la entropía del universo, estableciendo o fijando bien ya lo que es el segundo principio de la termodinámica, definiendo el concepto de entropía. Thomson en 1871 crea la escala termodinámica o absoluta de temperatura, que termina llamándose escala Kelvin de temperaturas. Teoría cinética de los gases, vamos a ver ahora. Joule, de 1818 a 1889, o sea, mediados finales del siglo XIX, ve la velocidad media de las partículas
y crea dependencias entre fenómenos como frotamiento, conductividad calórica y difusión. Luego, existen desviaciones de los gases ideales, lo que llamaremos los gases reales. Estas desviaciones vienen a partir de las leyes de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac. Si la velocidad de un gas no es despreciable, existen fuerzas intermoleculares, y esto es lo que vieron estas personas. Entonces, las ecuaciones que se tenían antes, P por V igual a nRT, solo eran aplicables a gases ideales. Vale. Entonces viene Clapeyron y crea la ecuación de estado de Clapeyron, ¿vale? Que solo es aplicable a gases ideales. Luego tenemos modificaciones a esta ley de los gases ideales para establecer leyes de gases reales. El tercer principio de la termodinámica. Es imposible de alcanzarse el cero absoluto y fue demostrado en 1906 por Nernst. N-E-R-N-S-T, 1864-1944. O sea, mediados finales del 19, principios mediados del 20. Se apoyó para establecer este principio en hechos químicos. Vale, luego tenemos la teoría cinética de los gases, que fue extendida a los líquidos por Van 't Hoff, 1852-1911. Todo cuerpo disuelto tiende a difundirse y tener la misma concentración en todas las partes. En disoluciones vemos que las sustancias disueltas obedecen las leyes de los gases. Cuando disolvemos algo, tienden a disolverse y expandirse por todo el líquido. Brown, marrón en inglés. ¿Por qué llaman a la gente con colores? Green, brown, bueno, va. 1827, pues estudia el movimiento browniano de pequeñas partículas en un sólido o en un líquido o en un gas. Boltzmann, 1844-1906, habla de los... ¿Cómo se llamaban esto? Uy, me queda en blanco. La radiación del cuerpo negro, vale. Pues habla de la radiación del cuerpo negro en términos de probabilidad. Y hablan sobre todo de la entropía, que es proporcional a la probabilidad. Y que el incremento de entropía siempre tiene que ser mayor que cero. En procesos reversibles es igual a cero, en procesos irreversibles mayor que cero. Pero esto siempre hablamos de la entropía del universo. Básicamente interpretó este aumento de la entropía en términos de probabilidad. Como que por ley de probabilidad siempre es más probable pasar de un estado con menos probabilidad a otro con más probabilidad. Y esto lo usó para justificar que el incremento de la entropía siempre era mayor que cero. Mayor o igual que cero. Vale. Ya vamos al punto 2, por fin, en el cual vemos desarrollo histórico de la química. 2.0 o 2.1, ciencia primitiva. Descubrimiento del fuego. Bueno, le dio confort al hombre, era posible transformar materiales, por ejemplo el cobre, el estaño, el hierro. Pues bueno, esto entra dentro del terreno de la química, a partir de minerales. Ya empieza la era de los químicos prácticos y la primitiva metalurgia, que se continúa en Egipto y Babilonia, o que nace sobre todo en Egipto y Babilonia. Tenemos las edades del cobre, del bronce y del hierro, del 4000 a.C. hasta Grecia. ¿Qué sabían? Pues sabían de la existencia de aleaciones como el bronce o el acero. Sabían obtener licores y sabían obtener materiales vidriados, trabajar el vidrio. ¿Cómo lo transmitían? Todo por piquito, tenían mucho pico, por transmisión oral, eran empíricos. Punto 2.1. Grecia, elementos y átomos. Aquí tenemos a Tales de Mileto,
que decía que todo está formado por una sola sustancia. Luego tenemos a Empedocles, que hablaba de la teoría de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, ¿vale? Que hasta nuestros días casi ha llegado. Y luego vino Aristóteles, que postuló que una combinación entre estos 4 elementos de Empédocles, entre ellos y un quinto elemento que llamó el éter, por eso luego se ha llamado éter a lo que se ha llamado éter, que éter significa de los cielos, pues esto hacía que existieran todos los elementos y compuestos químicos del universo. Él hablaba de 3 procesos: síntesis, una mezcla mecánica; mixis, una asociación de cuerpos sólidos; y crasis, una asociación de líquido. El tío, la verdad es que tenía una imaginación portentosa. Luego ya viene Demócrito, que ya nos habla del concepto del átomo, aunque era un átomo indivisible, y lo consideró la parte más pequeña de la materia. Supuso que átomos de diferentes elementos tendrían diferente tamaño y diferente forma. Algo parecido es lo que estableció luego Dalton en la primera teoría atómica, que sirvió como el nacimiento de la química moderna. Bueno, 2000 años, hicieron falta casi 2000 años para ser tenida en cuenta. Pobrecito. En su día encima lo considerarían un loco. Punto 2.2. Alejandría y el nacimiento de la alquimia. En el siglo IV a.C. vino Alejandro Magno y bueno, empezó toda una época de esplendor en la cual pues renació o nació la alquimia. ¿Vale? Aquí tenemos la cultura helenística, en la cual su método era que concedían gran importancia a la observación y a la experimentación, y existieron científicos como Herón de Alejandría del 62 al 150 después de Cristo, donde estudió la naturaleza de los gases, estudió la combustión y se aproximó a la teoría cinética y a las teorías de Lavoisier. Por otro lado, la alquimia, aparte de la cultura helenística, tenía una cultura mística, cuyo método era la revelación y las recetas. Eran artesanos prácticos, herederos de los químicos prácticos de Egipto y Babilonia. Hubo un enorme avance de la química práctica. A partir del 300 después de Cristo se fue para abajo. ¿Por qué? Bueno, posiblemente la Edad Media tuvo algo que ver. Pero, gracias a Dios, se tradujeron al árabe muchos de los textos alquímicos y ésta se expandió. Y empezó el reinado de la alquimia árabe. Punto 2.3. La alquimia árabe. Los árabes eran herederos del conocimiento griego. Al menos lo fueron durante 5 siglos. Jaloir ibn Hayyan, ¿vale? Jaloir ibn Hayyan, con Y las dos. En el siglo IX, pues estableció compuestos nuevos como el ácido acético y estableció una teoría de que los metales como el mercurio y el azufre y el oro, encontrando la manera de mezclarlo de la manera adecuada, podíamos tener la receta para poder convertir unos en otros. O sea, la piedra filosofal. Así que la idea de la piedra filosofal viene a partir de este señor en la alquimia árabe. Luego viene Avicena, que hace una aplicación médica de estos conocimientos alquímicos. 2.4. El despertar de Occidente. Bueno, el contacto de europeos con la ciencia y cultura árabes hizo que se tradujeran al latín las principales obras. Por ejemplo, Alberto Magno, del 1200 a 1280, fue el descubridor del arsénico. Un monje llamado Roger Bacon, del 1215 al 1294, defendió la experimentación y la aplicación de las matemáticas. Hace una descripción de la pólvora. Bueno, los primeros ácidos minerales que se conocen fueron el sulfúrico y el nítrico, y se realizaron muchas reacciones y se disolvieron sustancias con ellos. Vale, en el siglo XIV
La alquimia atraviesa un nuevo periodo de decadencia y pasa a la clandestinidad. 2.5 Origen de la ciencia química. Vale, del siglo XIV pasamos ya al siglo XVI y XVII, donde tenemos la revolución científica. Se pasó de descripciones cualitativas a descripciones cuantitativas y a formalizarse matemáticamente la química. Van Helmont, 1577-1644, estudió vapores y los definió como chaks, gas. Torricelli, 1608-1647, en 1643 inventó el barómetro. El aire ejerce presión igual al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros. Los gases tenían peso. Qué gran descubrimiento. Pero tenían una menor densidad que el aire. Bueno, tenían una menor densidad, que digo, el aire son gases. Robert Boyle, 1627-1691, vio que el volumen del aire era proporcional a la inversa era inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él, básicamente. Lo que dijo es que presión por volumen era proporcional a una constante. Mariotte, 60 años después, estableció la misma ley, pero con temperatura constante. Por eso se llama la ley de Boyle-Mariotte, en la cual nos dicen que presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, ¿vale? O que presión por volumen es igual a una constante, manteniendo la temperatura constante, claro. La compresibilidad sugería que había un espacio entre los átomos. Este es el final de la alquimia. Los elementos se unen para formar compuestos. Hubo un estudio de los gases en el siglo XVII y esto repercutió en la invención de la máquina de vapor en el siglo XVIII, donde con todo esto vino la revolución industrial y hubo un interés bastante más grande por el vapor y por el fuego. Teoría de flogisto. El principio de inflamabilidad, abundante en combustibles. Más o menos se dijo que el fuego era como una sustancia que estaba en combustibles y se liberaba en el aire por la combustión. Teoría de la afinidad. Las sustancias estaban compuestas por elementos con cierta afinidad unos por otros y se establecieron ciertas tablas de afinidad. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en el cual se hicieron estudios de gases como el dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hechos por Cavendish, Priestley, Rutherford, etc. Punto 2.6. Lavoisier y la fundación de la química moderna. Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794, ¿qué hizo? Puso fin a una época de crisis y ciencia revolucionaria. Propuso el paradigma fundador de la química. Método. Utilizó observación y medidas exactas, experimentación, con un laboratorio equipado para poder verificar todas las hipótesis. Descubrimientos. 1778. Al calcinar un metal, parte del aire lo hacía con él. El aire estaba formado por dos sustancias, según él. Azoe, sustancia sin vida, en este caso sería sobre todo nitrógeno, y el oxígeno. Experimentó con animales y vio que esa parte del aire era respirable y que la otra parte, el azoe, no era respirable. En 1779 descubrió el oxígeno. No sé a cuántas cobayas mataría en el intento, pero bueno. 1783. Criticó la teoría de Flogisto en la academia. La combustión no era una sustancia que tenían los combustibles. La combustión era algo más oxígeno, más luz y calor, ¡pumba! Combustión. Y vio la composición del agua, que dijo que el agua estaba formado por oxígeno más aire inflamable, que él llamó, que es hidrógeno. Ya lo sabemos todo. 1787. Ayudó a la nomenclatura sistemática. Cada sustancia le puso un nombre. Sustancias simples tenían un nombre según sus propiedades. Sustancias compuestas, indicar las sustancias simples de las que estaban compuestos. 1789, en París,
hizo o publicó su tratado de elementos o elemental de química. Hablaba de su teoría y propuso una tabla de sustancias simples sujeta a revisión. Estableció el principio de conservación de la masa, viendo que el mosto de la uva era igual a ácido carbónico más alcohol. Vale, por lo que vemos, este hombre estuvo muy ocupado. 2.7. La química en el siglo XIX. Aquí ya vienen todas las leyes. Una vez que ya tenemos el paradigma fundador, aquí. Ahora vienen un mogollón de leyes que empiezan a establecer el comportamiento de los elementos, ¿vale? Tenemos la ley de las proporciones constantes de Proust. La composición de diferentes compuestos siempre es fija. En compuestos cristalinos, no por cambios en su estructura reticular. Vale. Teoría atómica por John Dalton, la primera, 1766-1844. Átomos de diferentes elementos tienen diferente tamaño y peso. ¿Os suena esto de algo? ¿No hemos dicho que Demócrito ya dijo algo de eso? Pues fijaros, estamos en el siglo XIX, ¿vale? 19 siglos pasaron, no sé cuántos, pero pasaron muchos siglos, desde Demócrito hasta Dalton. Átomos de diferentes elementos tienen diferente tamaño y peso. Intentó comprobarlo experimentalmente. Y lo mejor de todo es que estableció una serie de leyes o estableció la base para fundamentar las reacciones químicas a partir de sus elementos más simples. Ley de proporciones múltiples. La unión de átomos en diferentes proporciones da diferentes compuestos. Ley de Dunlop y Petit. Y luego tenemos la ley de volúmenes reaccionantes de Gay-Lussac. Reacciones de gases. Las relaciones entre volúmenes de gases reaccionantes eran de números sencillos. Luego vino nuestro amigo Avogadro con su hipótesis de Avogadro. Mario Avogadro nació en 1776 y murió en 1856. Y la hipótesis de Avogadro la hizo en 1811. Volúmenes iguales de diferentes gases en las mismas condiciones tienen igual número de moléculas o de partículas o de elementos. Sí, más o menos. Electroquímica. Tenemos a Volta en 1800, primera pila voltaica. Electricidad para producir reacciones químicas. Faraday habla del carácter cuantitativo o establece el carácter cuantitativo de la electroquímica e introdujo nomenclatura de ánodo, cátodo, ión, anión, catión. ¿Vale? Química orgánica. Tenemos aquí a Berzelius, que fue el primero en hablar de química orgánica. Y tuvo influencias con tesis vitalistas. Fuerza vital asociada a sustancia. Bueno, fue el comienzo de empezar a hablar de los radicales en química orgánica. Un cuerpo compuesto que era como una sustancia simple al combinarse con hidrógeno y metales. No sé muy bien qué he dicho, pero perdonádmelo. Luego tenemos en 1834, Dumas en 1834 vio que el cloro podía sustituir al hidrógeno en un compuesto orgánico. Ley de la sustitución. Más adelante vino la teoría de los tipos, en la cual en la química orgánica existen tipos invariables. Se reconocieron los grupos funcionales. Y después vino una teoría estructural de los compuestos orgánicos. Friedrich August Kekulé, con K de kilo, más o menos dijo que estableció la existencia de 4 uniones de afinidad para el carbono. Vamos, todo el mundo sabemos esto qué es. Y luego luego tenemos la teoría de las tensiones de Baeyer y del impedimento estérico de Meyer. Después de estas movidas ya pasamos, ¿a qué pasamos? A la tabla periódica de los elementos, el momento que estábamos esperando. 1859 se hizo un análisis espectroscópico por Bunsen y Kirchhoff y se hizo una determinación de pesos atómicos con precisión. En Stanislao Cannizzaro pues levantó las ideas de Avogadro en el primer Congreso Internacional de Química.
Y ya viene nuestro amigo Mendeleev con la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, 1834-1907. Los elementos se ordenan por peso atómico, las columnas agrupan a elementos con propiedades similares y los elementos aún no conocidos pueden predecirse y pueden llenarse los huecos de esa tabla. Las propiedades de los elementos eran predecibles, por fin. Hubo otros avances en el siglo XIX. El progreso de la química física fue, por ejemplo, la teoría cinética de los gases. Luego tenemos la ley de acción de masas, el concepto de energía de activación, los principios de la termodinámica, la energía libre de Gibbs, las leyes de Raoult, las teorías de Arrhenius, etc. Ya por último pasamos al último punto, el punto 3, física y química en el siglo XX y principales retos. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poco los descubrimientos que ha habido, los problemas o retos a los que se tiene que enfrentar la física y los problemas o retos a los que se tiene que enfrentar la química. Entonces, primero vamos a ver la física y la química en el siglo XX se unen en una rama común, que es en todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de los modelos atómicos y la mecánica cuántica y la estadística, que va a desarrollar ambas materias o las va de alguna manera a fundamentar de una manera mucho más sólida. Entonces, estructura del átomo. Bueno, se estudió mediante los rayos catódicos la existencia del electrón. Por tanto, el modelo de Demócrito y el modelo posterior de Dalton incluso ya no eran aplicables. Los átomos eran divisibles, ya que habían encontrado partículas más pequeñas que los átomos, con carga negativa. Era de suponer que formarían parte de los átomos. Luego vino el experimento de Rutherford de 1871 a 1937. Donde, bueno, todos los que estamos en este mundillo más o menos sabemos cuál fue el experimento y como resultado dio lugar a un modelo atómico en el cual se consideró que toda la carga del núcleo, toda la carga positiva del núcleo, toda la carga positiva estaba en un núcleo muy pequeñito y alrededor, girando a gran distancia, estaban unas partículas muy pequeñas llamadas electrones con carga negativa. El átomo era neutro y con este modelo pues se pudieron explicar muchos fenómenos que hasta el momento no se podían explicar, como el experimento de Rutherford y otros descubrimientos posteriores que vinieron. Vale, pero este modelo era muy sencillo, así que luego vino el modelo atómico de Bohr, en el cual se metieron niveles energéticos. Ya con estos niveles energéticos ya se pudo explicar, por ejemplo, la espectroscopía, ¿vale? Y luego ya vino el modelo atómico de Bohr-Sommerfeld, que consideró, en vez de que las órbitas de los electrones ser circulares, eran ovaladas, ¿vale? Luego vino Pauli con su principio de exclusión de Pauli, y se introdujeron conceptos como número atómico, enlace químico, ionización, y la química empezó a tomar mucho fundamento. Luego tenemos la mecánica cuántica y el probabilismo. Hubo un cambio muy importante de paradigma, tanto en una parte de la física como en la propia química. Las magnitudes medibles no cambiaban de forma continua y los átomos tenían un carácter particularmente estadístico. No podíamos saber la trayectoria o la posición de las partículas subatómicas y teníamos que recurrir a un tratamiento estadístico basado más que en órbitas, en lo que pasarían a llamarse orbitales. Esto dio lugar a un carácter estadístico de los átomos y a una revolución científica. Luego vino la teoría de la relatividad de Einstein, con un espacio 4 dimensiones, con una nueva teoría de la gravitación y con la equivalencia entre la masa y la energía.
que dio lugar luego al desarrollo de armas nucleares, así como la posibilidad de aprovecharnos de la energía nuclear en centrales nucleares. 3.1. Problemas actuales de la física o retos actuales de la física. En física de partículas tenemos descubrimientos como los quarks y los leptones, la teoría de la electrodinámica cuántica, en la cual se ocupa de las interacciones entre electrones, positrones y fotones. La teoría de la cromodinámica cuántica, que se ocupa de interacciones entre quarks a través de gluones. Y todo esto, al final, viene a juntarse en las teorías de gran unificación, en las cuales aún hoy en día se sigue trabajando. Aquí se consideran algunas como las teorías de las supercuerdas. En cosmología tenemos a Edwin Hubble en 1929, nos habla de un universo en expansión y se introduce el concepto o el fenómeno de Big Bang. Vemos que existe un fondo cósmico de microondas que está a una temperatura de 3 grados Kelvin. Y esto de alguna manera cuadra con la idea del Big Bang y con el universo en expansión. Consideramos un universo primitivo como un gigantesco acelerador de partículas, el cual se encontraba a tan altas temperaturas que existían millones y millones de partículas que hoy en día no existen y que solamente podemos ver durante milio microsegundos su existencia en aceleradores de partículas a altas energías. Uno de los principales retos aquí es la introducción de una cosmología cuántica, que en parte se introdujo por Stephen Hawking, con un posible no origen del universo. Stephen Hawking también estudió los agujeros negros y hay un intenso estudio alrededor de estos temas. Otros temas a estudio que han estado en estudio y que siguen estando, por ejemplo, la superconductividad y la superfluidez, cómo conseguir que materiales sean superconductores a temperaturas cada vez más bajas para poder tener aplicaciones reales tecnológicas. La aplicación de una óptica cuántica mediante autoorganización espontánea. Esto hasta el momento nos ha dado lugar al descubrimiento, el desarrollo tecnológico del láser. Una termodinámica del no equilibrio y una física de estado sólido o del estudio del caos. Vale, problemas o retos actuales de la química. Punto 3.2. Bueno, la química está... Los principales retos es que la química se está especializando sobremanera y empieza a haber una confluencia muy grande con otras ciencias. Por ejemplo, la química física, la química agrícola, la geoquímica, la bioquímica. En química inorgánica es la heredera de la química de Lavoisier. Existen nuevos compuestos de síntesis y también existe el reto de analizar las propiedades y las capacidades de combinarse de estos compuestos. En química orgánica existen procesos de síntesis como polímeros con aplicaciones industrial. En bioquímica, el descubrir cómo se sintetizan y degradan sustancias y biocatalizadores que actúan. En química física, la química cuántica. En química analítica, un refinamiento de métodos de análisis. En geoquímica o química agrícola también existen muchos retos actuales, entre los cuales pues, bueno, podemos destacar pues, la elaboración de abonos o de sustancias para enriquecer la industria agrícola. En ingeniería química o industrial, pues es una de las más desarrolladas en el siglo XX-XXI y es la vertiente más aplicada que tiene la química hoy en día. Bueno,
hasta aquí lo que sería el temario, y luego vendría tal vez una especie de síntesis que podríamos hacer. Bueno, bibliografía a tener en cuenta, por ejemplo, entre otros podríamos decir un libro de Asimov, Breve Historia de la Química, de Boyle.R, Física, Química y Filosofía, Mecánica, Gamow G, Biografía de la Física, edición Salvat Alianza 1971, entre otros. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, que me comentéis a ver qué tal. Hasta el próximo vídeo, que será el tema 3 si no cambio de idea. Un saludo y hasta luego.